Bueno, regresamos a este programa especial que estamos transmitiendo desde el Club de Industriales de la Ciudad de México, donde se está presentando el libro de Jorge Castañeda, Solo así por una agenda ciudadana independiente. Nuestros dos comentaristas, Juan Ramón de la Fuente y Héctor Aguilar Camín. Y bueno, tú querías decir algo, por cierto, Jorge, del tema de la segunda vuelta, que se quedó muy caliente el segmento pasado. Es que yo creo que el problema que plantea Juan Ramón es absolutamente esencial. O sea, la fragmentación del voto va a ser tal que no va a haber mandato. Habrá legitimidad, habrá legalidad, pero un mandato con 25% del voto, pues es muy difícil concebirlo. Pero el problema es que para hacer alianzas después de la elección, pues se enfrenta uno al reto imposible. ¿Y cómo te creo? Porque ya ganaste. Es que habíamos quedado que si yo te apoyaba, entonces ibas a incorporar este punto de mi agenda y este otro, y a fulano en tal secretaría, y a mengana en tal secretaría, ya ganó quién sabe quién. Pues fíjate que siempre no. Fíjate que ni tu agenda, ni tus cuates, ni nada. No tienes cómo, no hay canicas. La segunda vuelta obliga a una negociación entre primera y segunda vuelta. ¿Negociación de qué? Pues principalmente de agenda, pero también de equipo. Entonces, no solo tienes un electorado fragmentado y ausencia de mandato, sino algo muy difícil de hacer, que es una coalición abierta, transparente, negociada, y que todo el mundo sepa de qué se trata y todo el mundo pague un costo por no cumplir. Pero sabemos, porque cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al entonces candidato Enrique Peña Nieto, que para él es kriptonita. O sea, tú le mencionas segunda vuelta y se empieza a poner incómodo el hoy presidente de la República. Lo tiene muy claro, sabe que la segunda vuelta se les puede aglutinar de todo el voto antipriista y perder. Y por eso es el único punto que no pasó en el Pacto por México. Esa es su explicación. Sí, claro. Lo que yo no entiendo es la posición del PAN y del PRD. Claro. Entiendo muy bien la del PRI y hasta la de Andrés Manuel. Sí. Pero no entiendo la del PAN y la del PRD, que ambos quieren la segunda vuelta, tienen los votos en las cámaras para no darle nada al presidente si usaran esos votos, y no los quieren usar. Bueno, si les parece, Juan Ramón, ¿por qué no pasamos a la parte del segundo capítulo del libro de Jorge, que es el tema de la agenda ciudadana? Son 8 puntos que pone sobre la mesa Jorge, que deberían ser parte de esta agenda ciudadana. Sí, a mí me parece que lo esencial de lo que plantea Jorge, más que puntos específicos que ahí vienen y con los cuales él va diciendo coincido, no coincido, en fin, lo cual está bien, marca claramente su posición al respecto. Algunos, como él mismo dice, son un poco lugares comunes, ¿no? Vamos a crecer para redistribuir y cosas de este tipo. Creo que el punto central que justifica la tercera parte del libro, que es por qué sí candidaturas independientes, es por el tema de la credibilidad, ¿no? En el fondo, y toma un ejemplo con esta elocuencia muy de Castañeda, que dice, bueno, pedirle al Ejecutivo que erradique la corrupción desde el Ejecutivo es como pedirle a la FIFA que le diga a Blatter que corra a Blatter, ¿no? ¿no? Entonces, eso no tiene credibilidad, aunque al final a Blatter sí finalmente lo quitaron, aunque no lo procesaron. Pero yo creo que ese es el punto fundamental. Ante la desconfianza surge la alternativa, por lo menos en el imaginario colectivo y ahora en la vida real con los cambios en la legislación, de los cuales hay que decirlo también con toda claridad. Jorge Castañeda fue un factor fundamental para que se dieran estos cambios. No fue el único, nadie puede tener la paternidad de estas cosas, pero Jorge desde hace años viene impulsando esto, ha llevado el tema a foros internacionales y en fin, se logró una apertura que ahora le da viabilidad a esa posibilidad, a ese anhelo colectivo. Se tendrá más credibilidad con una candidatura independiente que con una candidatura de partido. Esa es la pregunta, y en mi opinión, si la respuesta es afirmativa, las candidaturas independientes no solamente tienen viabilidad legal, sino tienen viabilidad electoral.
Héctor. Bueno, en esto de la agenda ciudadana, Jorge hace una cosa que, por cierto, habíamos hecho juntos en un par de libros anteriores, que es hacer simplemente el registro de qué es lo que está en la cabeza, en la sensibilidad de la ciudadanía, de la sociedad civil, qué es lo que ha sido planteado, discutido, diagnosticado, y darle una formulación escueta, convincente, comprensiva, y ponerlo de una manera muy accesible al alcance de cualquier gente que quiera pensar en que esa es parte fundamental de la agenda que sigue de México. Y estos temas son, obviamente, la impunidad. ¿Quién no tiene en su primera idea sobre los problemas que México tiene que resolver el problema de la impunidad? La corrupción, quizá antes que la impunidad. El tema de los partidos, la partidocracia, sus dineros, la manera como la democracia mexicana ha dado tan malas cuentas en el sentido de ver que circula muchísimo dinero ilegal y no hay control ninguno, porque la cifra esta que Jorge leyó al principio del programa es la cifra oficial. A esa hay que añadirle no sé cuántas veces un dinero ilegal que es el que está jugando el verdadero juego de la democracia. Y luego, finalmente, el tema de los temas políticos de la segunda vuelta, el tema muy, muy futuro de la cuarta generación de derechos humanos. Pero hay una cosa que me gusta mucho a mí de aquí, porque creo que es nueva y tiene una novedad, esa novedad de lo obvio, pero que revela también la falta de hambre de los partidos políticos por asumir causas que le importan a la gente, más que lo que le importa, de lo que las que les importan a ellos. ¿Y qué es este tema de la defensa del consumidor? No hay un partido en México que se haya planteado este asunto transversal de decirles, miren, yo soy de derecha, más bien de izquierda, o de intermedio, o de lo que sea, pero soy muy consciente que a ustedes todos los días les están metiendo la mano en el bolsillo diferentes productores de servicios, de bienes, etcétera. Y la evidencia de esto es la diferencia de precios que hay y que se publica todos los días en una página oficial del gobierno que es la Procuraduría Federal del Consumidor. Aquí hay algo que está sucediendo en contra de ustedes, no en contra de la patria, no en contra de la democracia, sino en contra de la economía particular de cada uno de ustedes. No hay un partido que se haya planteado este asunto particularmente ciudadano, particularmente penetrante en la economía personal y familiar, y que en el fondo no es sino la parte económica, Leo, tú lo entenderás muy bien, de lo que son las garantías ciudadanas. Tú tienes que tener un sistema político capaz de garantizar los derechos ciudadanos, desde luego, pero tienes que ser también capaz de garantizar los derechos del consumidor, porque si no, te estás perdiendo al ciudadano en el momento de ganar y gastar su dinero. Y no hay un partido, uno, que haya siquiera mencionado el tema como parte de su agenda. Ya no digamos ponerse a organizar a la sociedad en torno a este interés absolutamente transversal que le pega a todas las clases sociales, porque aquí en Mazarik hay unos sobreprecios que a lo mejor no le duelen a nadie porque tiene muy hinchadita la cartera, pero hay un abuso igual al sobreprecio que puede haber en los tomates que se venden en los mercados populares. Jorge. Un tema adicional en esta agenda que Héctor ya lo había escrito, lo hemos platicado mucho y muchos otros también han insistido. Cuando los partidos violan la normatividad y el INE y el Consejo del INE y el Tribunal y media humanidad deciden que en efecto así fue, ¿qué pasa? Pues una multa que pueden pagar muy rápidamente, ya sea con la prerrogativa que ya tenían, ya sean yendo a un banco, conseguir un crédito puente contra la prerrogativa que vendrá. Pues así como castigo, que uno diga, hijo, ¿cómo duele? No. El ejemplo de del Partido Verde en Chiapas, en la elección pasada, es una cosa increíble lo que sacó de Mauleón antier, creo, en el Universal, ¿no?
Fueron 6,000, no son muchos, está bien, o más bien encontraron a 6,000 chiapanecos que resultó que estaban inscritos como votantes en el extranjero, aunque nunca habían salido de Chiapas. Guatemala estaban. En Guatemala, a lo mejor fueron todos a Guatemala, nada más que había unos en Tailandia, en Bolivia, en no sé dónde, 6,000. Bueno, les quitaron la credencial y las mandaron al registro de fuera. Bueno, de esos 6,000, sabemos cómo votaron. 97% votaron por el Partido Verde. 97. Ni en las mejores épocas del PRI sacaban 90. Bueno, a veces sacaban 105%, es cierto. Perdón, no, ahí sí me retracto. Pero digamos, era solo en las épocas de oro. En Quintana Roo, sí. En Quintana Roo, 105. Mi tío las hacía. En Chetumal. Sí, en Chetumal. Sí, no, sacaba 97. 97. Bueno. A ver, ¿qué le va a pasar al Verde por eso? Nada, absolutamente nada. Corrieron a 5 o 6 de los consejeros de la OPE de Chiapas, pero al Verde no le va a pasar nada. Pues es una cosa demencial. ¿Para qué tener tantas leyes electorales si no hay ninguna consecuencia por no aplicarlas, por violarlas? Eso es la impunidad. Y nada más te recuerdo que ayer el senador Pablo Escudero del Partido Verde fue el encargado de presentar la iniciativa del PRI y del Verde anticorrupción. Sí. Juan Ramón. Y yo pasaría ahora, si me permiten, porque creo que vale la pena movernos a algunos de los argumentos en donde ya Jorge nos dice por qué debe haber una candidatura única, independiente, ¿no? Más allá de esta parte de la agenda, ya veíamos la falta de credibilidad, en fin, lo que está ocurriendo. Y empieza Jorge por hacernos una alerta. Yo creo que ahí nos quedaste a deber porque fueron muy pocos, fueron 2 o 3 párrafos y debiste, creo yo, pero sí, lo podrás hacer en la siguiente edición y en los próximos artículos que nos ofrezcas sobre el tema, en esto que podría ser un poco como la tipología de los posibles candidatos independientes en caso de que no haya una candidatura más articulada. Y este es un riesgo real. Y puede realmente, creo que, dar al traste con todo. Y él dice, bueno, pues si se trata de ver quién jala más clientela, entonces tendrá que haber una mujer, pero para que jale votos de mujeres, un joven para que jale votos de jóvenes, alguien de izquierda, alguien de derecha. Y la lista, pues te quedaste corto, porque yo estaba pensando en esta posibilidad de candidatos independientes, pues podemos tener acróbatas, contorsionistas, trapecistas, amazonas, saltimbanquis, magos, payasos, deportistas y desde luego domadores, ¿no? Esos están en el Verde, todos esos. Y entonces, pues vamos a tener una gama tal de opciones que esto todavía lo único que va a lograr es pulverizar, atomizar más lo que puede ser un legítimo anhelo, un anhelo serio de buscarle una alternativa a las candidaturas partidistas, que creo que es de lo que se trata, porque esto puede beneficiar a la democracia. Creo que eso es lo que queremos, por lo menos eso es lo que yo quiero, que este proceso fortalezca nuestra democracia, no que la pulverice y no que caigamos en este esquema que puede parecer ridículo, pero no lo es tanto. Ya tenemos algunos casos por ahí de gente que gana el proceso electoral porque tiene fama como deportista o en fin alguna otra atribución y que en realidad no fortalecen la democracia, no fortalecen la participación ciudadana, no necesariamente resultan antídotos ni contra la corrupción, ni contra la impunidad, ni son garantes de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta alerta que hace Jorge es muy pertinente y es muy oportuna, y desde mi perspectiva es lo que mejor justifica la última parte del libro, cuando él dice, pues entonces, para que esto no ocurra, entre otras cosas, solo con una candidatura única se puede realmente avanzar. Permítame, vamos a hacer una pausa y precisamente regresamos en el tercer segmento a platicar de esta última parte del libro, que es la propuesta de una candidatura única independiente, si les parece. Hacemos una breve pausa, regresamos en un momento más
desde el Club de Industriales aquí en la Ciudad de México. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.